Hola, ¿qué tal? Me llamo José Alejandro Ledesma Sánchez del grupo ITA 60 y a continuación voy a presentar la tarea número 11, clústeres, grupos. Los clústeres agrupan elementos de datos de tipo mixtos. Un ejemplo de un clúster es el clúster de error de la view, que combina un valor booleano, un valor numérico y una cuerda. Un clúster es similar a un registro o una estructura en lenguajes de programación basados en texto. La agrupación de varios elementos de datos en grupos elimina el desorden de cables en el diagrama de bloques y reduce la cantidad de terminales del panel de conectores que necesitan los subVIs. El panel de conectores tiene como máximo 28 terminales. Si su panel frontal tiene más de 28 controles e indicadores que se desean pasar a otro BI, tenemos que agrupar algunos de ellos en un grupo y asignar los restantes en otro grupo a una terminal en el panel de conectores. La mayoría de los clústeres en el diagrama de bloques tienen un patrón de cable rosa y un terminal de tipo de datos. Los grupos de valores numéricos, a veces denominados puntos, tienen un patrón de cable marrón y un terminal de tipo de datos. Se pueden conectar clústeres numéricos marrones a funciones numéricas como agregar o raíz cuadrada para realizar la misma operación simultáneamente en todos los elementos del clúster. Las restricciones: la view contiene un clúster personalizado llamado clúster de error. La view usa grupos de errores para pasar información de error. Un grupo de errores contiene los siguientes elementos: un estado, un valor booleano que informa verdadero si se produce un error, un código entero de 32 bits con signo que identifica el error numéricamente, y la fuente, la cadena que identifica dónde ocurrió el error. El orden de elementos del clúster: aunque el clúster y los elementos del arreglo están ordenados, debe desagrupar todos los elementos del clúster una vez usando la función onBundle. Puede usar esta función onBundle by name para desagrupar los elementos del clúster por nombre. Si utiliza la función onBundle by name, cada elemento del clúster debe tener una etiqueta. Los clústeres también se diferencian de los arreglos ya que tienen un tamaño fijo. Como un arreglo, un clúster puede ser un control o un indicador fijo. Un clúster no puede contener una combinación de controles e indicadores. Crear controles e indicadores de clúster. Cree un control o un indicador de clúster en el panel frontal al añadir una estructura de clúster al panel frontal y al arrastrar un objeto de datos o elemento que puede ser un control o indicador numérico booleano de cadena path en un arreglo hacia el interior de la estructura clúster. Cambia el tamaño de la estructura del clúster al arrastrar el cursor mientras coloca la estructura del clúster. Para crear constantes de clúster, nos dirigimos al diagrama de bloques, seleccionar una constante del clúster en la paleta de funciones, colocar la estructura del clúster en el diagrama de bloques y colocar una constante de cadena de caracteres, constante numérica, constante booleana o constante clúster en la estructura del clúster para almacenar datos constantes o como un punto de comparación con otros clústeres. Si tiene un control o un indicador de clúster en la ventana del panel frontal y quiere crear una constante de clúster que contenga los mismos elementos en el diagrama de bloques, puede arrastrar el clúster desde la ventana del panel frontal al diagrama de bloques o simplemente dar clic derecho en el clúster de la ventana del panel frontal, presionar Create Constant en el menú de acceso directo. Y al usar las funciones de clúster para crear y manipular clústeres, pueden obtener tres diferentes cosas, como extraer elementos de datos individuales desde un clúster, añadir elementos de datos individuales a un clúster o fracturar un clúster en sus elementos de datos individuales. Usando la función de bundle para ensamblar un clúster, usar la función de bundle y bundle by name para modificar un clúster y usar la función onBundle y onBundle by name para desamblar clústeres. Las funciones de bundle y onBundle contienen automáticamente el número correcto de terminales. Las funciones de bundle by name and onBundle by name aparecen con el primer elemento en el clúster. Utilizaré la herramienta de posición para cambiar el tamaño de las funciones de bundle by name, onBundle by name
para mostrar los otros elementos del clúster.